tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Y esta vez sí es el primer capítulo de la primera temporada acerca de estas chicas rusas. Como ya les había comentado en el video anterior, que solo fue el preámbulo y la explicación del por qué no había podido hacerles los videos, ahora sí, en este primer capítulo empezamos. Y ya me empezaron a llegar algunas preguntas, que si estoy viviendo en Rusia, que cómo hice para el trabajo, que el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. A todas y a cada una de ellas les vamos a dar respuesta. Solo antes de empezar a tocar ya los temas que son realmente de interés de todos ustedes, vamos con la parte que pues es la parte obvia y que creo que muchos quieren saber. Christopher, ¿por qué te regresaste? Christopher, ¿por qué estás en México? Christopher, ¿por qué no funcionó tu matrimonio? Christopher. Ok, empezamos. Y en ruso se dice Minashli. Ok, Minashli, y lo doy como punto específico. Yo conozco a esta chica y, como ya todos ustedes saben, nos conocemos a través de esta página que incluso hago videos al respecto, Beca. Nos conocemos, pues ya se da como la primer faceta donde nos conocemos a través de este medio de internet, platicamos, ya nos ponemos de acuerdo, todo, bla, 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 hasta que llega el primer encuentro, donde ya nos conocemos en persona. Ya nos conocemos en persona, pues como era de esperarse. Me gustó ella, me encantó realmente cuando la vi, creo que fue mutuo, fue algo padre, fue algo bonito desde el primer inicio, no puedo decir otra cosa que realmente no es, fue muy bonito desde el inicio, ese primer encuentro, nos conocimos, platicamos, ya es diferente verse en persona que pues platicar y chatear, incluso a través de videochat, es completamente diferente. Entonces ya vemos, ya como que rompemos ese hielo, perfecto, todo bien, todo padre y listo. Continuamos nuevamente a la plática a través de este medio, videochat, en Skype, textos, ya teníamos el número de cada uno, entonces a través de mensajes de WhatsApp y todo, pero sigue siendo exactamente igual, sin saber cómo está el asunto, cómo está ella, cómo estoy yo y todo, ¿no? Hasta que después de mucho tiempo de hablar, después de mucho tiempo de planear las cosas, después de llevarlo poco a poco por los procesos de visado y por los procesos que ya tocaremos en otros videos, pues ya, por fin, me arregla ella la visa. Esta visa, que es una visa como invitado, se llama, donde te la dan por 3 meses. Entonces, pues ahí tienen al pinche Christopher, ¿no? Volando, ¡fum! Y llego ya primero a Moscú, y después ya a la ciudad donde yo estaba radicando, que es la ciudad donde ella vive actualmente todavía, que se llama Nizhny Novgorod, una ciudad muy bonita, muy padre, pero con 2 deficiencias en contra de las personas que no dominamos el idioma ruso, que es una muy grande y que a mí me extrañó, desde que llegué a Moscú, que ni siquiera las personas de migración tengan ya no vámonos a avanzado, un nivel básico de inglés. Entonces sí era como un poco complicada la situación, y ya todavía recuerdo que entre un taxista y otra persona me ayudaron y ya nos pudimos comunicar, me sellaron el pasaporte, entro. Al momento de entrar, pues todo fue bien padre, nos vimos, nos abrazamos, todo y demás. La primera vez que fui, porque fui 2 veces a Rusia, la primera vez que llego yo allá, cuando llego, yo digo, bueno, ok, pues ¿cómo le vamos a hacer? Todo, vamos, rentamos un departamento, bien padre, ya vivíamos y todo. Y aquí es donde viene el punto muy importante para todos ustedes que yo quiero o me gustaría que analizaran. En lo personal yo no lo había vivido y por eso fue tal vez una parte complicada para mí. Si ustedes ya lo han vivido, ya lo vivieron o lo están viviendo o no les importaría incluso vivirlo, pues adelante. Y ese pequeño percance fue que ella tenía un hijo. Yo lo sabía, claro, ella desde un principio me lo dijo. Tengo un hijo que es adolescente, tiene 15 o 16 años, no recuerdo, en aquel entonces, ahorita ya este joven tiene 18 años, pero en aquel entonces me parece que tenía 15 años, entonces, ¿sabes qué? Tengo un hijo adolescente. Como nuestro trato, pues realmente era a través de este medio por el cual ustedes y yo nos estamos comunicando, pues a mí se me hizo fácil. Entonces, de ser soltero,
sin hijos y pues llamémosle así, sin una responsabilidad patrimonial, si ustedes lo quieren llamar de esta manera, el día que yo llego a Rusia me convierto en esposo y padre de familia a la vez. Entonces, pues fue como algo no tan fácil de asimilar. Sin embargo, pues yo dije, perfecto, a esta mujer la quiero, me gusta el país, está muy bonito. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Total, aquí estoy y para eso vine acá. ¿Por qué Rusia? Porque yo quería darme, la oportunidad de, siempre lo quise hacer, vivir en el extranjero, vivir en otro país. Entonces dije, creo que esta sería una buena oportunidad y pues a ver, vamos a hacerla. Y punto número 2, que en realidad sería la inversa, pero este punto número 2 era el más importante. Para mí era de vital importancia y es algo que yo les recomiendo mucho. Antes, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Antes de que se traigan a su mujer rusa, a su mujer ucraniana, a su mujer extranjera, yo les recomendaría primero, si ustedes me permiten, claro, una vez una persona me dijo hace muchos años que las recomendaciones y los consejos solamente los dan los pendejos. Pues aquí les va un pendejo diciendo lo siguiente: antes de que se traigan a su mujer extranjera a radicar aquí en su país, en el país que sea que ustedes vivan, mi recomendación humilde de este pendejo es que vayan primero ustedes al país de esta mujer. En este caso, si hablamos de un canal de chicas rusas, vayan a Rusia. ¿Para qué? Porque ahí la van a encontrar, ahora sí que, perdón por la expresión, pero va a ser como una cuestión de dos perritos. Cuando tú tienes un perrito y ese perrito no se siente bien en su zona de confort, en su lugar, en todo lo que debe de ser, pues ya de ahí vas a tener un problema. Entonces, esa es como mi recomendación número 1 y la principal que les voy a dar. Vayan ustedes, inviertan tiempo, inviertan dinero e inviertan esfuerzo. Total, si es la persona con la que ustedes quieren estar, pues no va a pasar más que de un vuelo y tiempo y punto. Finalmente, pues es dinero. Y si quieres una relación con una extranjera, pues lo primero que necesitas es dinero. Y no hablo de mucho dinero, simplemente con que tengas con el vuelo para el pasaje, vayas y lo hagas y todo y punto. Pero sí creo que es algo muy importante, creo que es algo que se me había pasado decirles en otros videos y ya lo había contemplado, pero ahora con este capítulo, iniciando esta primer temporada, que así le voy a llamar, se los hago y se los hago como una mención muy grande. Vayan y conozcan a la mujer en su territorio, con su familia. Si ella tiene, en este caso, como a mí me tocó, hijo o hijos, más a mi favor, vayan y chequen primero en lo que se van a meter y después, si quieren y están de acuerdo, véngase para acá, mija. Pero primero vayan allá, porque si no, a la inversa va a ser más difícil. Solamente imagínense ustedes que ustedes fueran el objeto, porque así lo vamos a llamar, porque así se van a ver, y que les dijeran, oye, vente, tú que estás bien galán y estás viendo ahorita este video, una francesa que te dijera, papacito, véngase para acá, y ahí vas tú para allá. Y después, ¿sabes qué? Pues que siempre no me gustó, que no me agradó esto, que te pasa esto, que tu comportamiento, que te apestan las patrullas, lo que gustes y mandes. Y te diga, váyase de regreso a su país, ¿cómo te sentirías? Como un objeto, ¿no? Entonces, velo de forma igual. Aquí hablamos de paridades. Entonces, creo yo que nosotros como hombres, pues no es un golpe tan duro en ese sentido como a una mujer con un hijo. Por eso, por la parte, por su propia conveniencia y además por la parte de precaución, pues yo les diría que mejor lo hicieran ustedes. Total, si no les gusta, si no les agrada o si algo pasa como en mi caso que pasó algo, pues simplemente ustedes se regresan. Y la mujer va a sentir el golpe, pero no el golpe tan duro como vente para acá y, no, siempre dice mi mamá que no, regrésese para allá, mija. No, yo creo que eso no es de un caballero, yo creo que eso no es de un hombre, yo creo que es mejor que tú vayas, si resulta bien y listo, te la traes, y si, ¿por qué? Porque ya viviste, porque ya conviviste, porque ya hiciste y todo. Pero véngase para acá y no me gustó y váyase, o peor aún, véngase para acá
y no me gusta, pero nada más porque estás muy chula, chula de bonita, quédese aquí, pero todos los días peleamos, pero todos los días tenemos este problema, pero tenemos este conflicto y todo. Yo creo que eso sería aún peor que la regresaras a su casa, ¿no? Solamente se los digo porque es como yo lo veo y desde mi humilde punto de vista. Ok, ya llego allá, ya estoy allá, me aviento ese primer periodo que tengo allá y empiezo a ver el primer foco, no rojo, el primer foco, vamos a llamarle magenta o como comúnmente se le llama, vámonos por un color amarillito, ¿ok? Empieza el primer foco amarillo, pero no con una, con las dos manos. Cuando veo, mi ex mujer se llama Anastasia y a las Anastasias allá les dicen Nastia como diminutivo, como Rafael, Rafa, ¿no? Guadalupe, Lupita. Entonces allá es Nastia. Llego allá y pues todo bien padre entre Nastia y Christopher, pero hay un descendiente que es el que ya les platicé hace rato que se llama Edward, Eddie. Entonces le digo, oye, Lalo, pues yo le decía Lalo, ¿no? Porque él hablaba español perfectamente bien. Entonces le digo, oye, Lalo, pues fíjate que tu mamá me dijo que si hacemos esto, ok, paréntesis. La primera temporada, los primeros meses que yo fui, los primeros 3 meses que estuve allá, no estuve trabajando. Estuve nada más allá como, pues como no un año, pero sí como un proceso sabático, conociendo, viendo, etcétera, y todo porque mi intención era otra que ahorita les comentaré. Entonces pasan ese tiempo que estoy allá y empiezo a ver los focos. Oye, Lalo, me dijo tu mamá que hagamos el aseo. Entonces, ¿qué te parece, en el departamento donde estábamos viviendo los tres, qué te parece si yo me rifo los trastes y tú te chutas el piso? ¿Por qué? Porque ya eres una familia. Acuérdate, si te vas para allá, ya te vas a convertir en una familia. No es saber qué pasa. Con las rusas no es de, oye, podemos ser novios y después vemos qué pasa. No, las rusas quieren o todo o nada. Así. Entonces, llegas allá y te conviertes, en mi caso, en esposo y padre de familia a la vez. Entonces, ¿qué onda, Lalo? Pues te chutas esto y yo me chuto esto y ya nos la llevamos así pareja. Sí, Chris me decía. Sí, Chris, sin pedos. Pues no lo hizo. Entonces yo no le dije nada porque dije, bueno, voy a ver cómo se comporta. Desde el principio yo hablé con Nastia. Nastia, ¿qué podemos hacer al respecto? Hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo llegar con Lalo. Y ella me dio carta abierta. Tú puedes regañarlo, tú puedes hablar con él, tú puedes todo. No eres su papá, pero finalmente pues eres mi pareja, entonces yo te doy ese beneficio para que lo puedas hacer, ¿no? O ese derecho u obligación, como le quieran llamar, ¿no? Para que lo puedas hacer. Perfecto, pues ahí ve el pinche Christopher y, güey, ¿qué te dije? Me dijo tu mamá que esto... Sale. No quise hacer más panchos, no quise hacer más pedos. Vámonos. Les hablo el primer día. El segundo día llega el chamaquito de la escuela. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Hiciste ya esto? Ay, Chris, vengo cansado de la escuela. ¿Me das chance de dormirme un rato y lo hacemos? Yo dije, bueno, pues es un adolescente, tiene pedos, yo ya pasé por ahí, entiéndelo. Sale. Y sí, efectivamente, como se lo están imaginando, tampoco hizo ni madres. Pasa el tercer día, lo mismo, pasa el cuarto, pasa el quinto, pasa una semana. Entonces yo ya me molesté. No le dije nada a ella, no le dije nada a él, simplemente agarré la cubeta, puse el agua y me puse yo a trapear. Dije, perfecto, alguien me enseñó. Si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Correcto, yo solo quería ver hasta dónde y hasta dónde no podía contar. Pues pasó la semana, entonces ya me puse yo ahí, a trapear, a hacer las cosas. Cuando me pongo a hacer eso, llega el chamaquito como de forma milagrosa y se me queda viendo y me dice, Chris, pero esa es mi responsabilidad. Nada más volteé a verlo así literal con estos ojos. Me volteé, seguí haciendo las cosas, no le dije absolutamente nada. Pasaron 1, pasaron 2 días y llega ella y me dice, oye,
me dice Lalo que no le hablas, que estás molesto con él. Sí, estoy molesto con tu hijo porque le pedí de favor que hiciera lo que tú y yo acordamos que íbamos a hacer. Y como toda mamá, ay, es que viene cansado de la escuela, es que esto, el otro. No quise hacerla de pedo, dije, sale. Nada más recuerda lo que tú me dijiste al inicio y te lo voy a recordar. Tú puedes decirle, tú puedes educarlo, tú puedes meterte, tú. Y ahora, esa autoridad que me diste en un principio, me la estás restando o incluso me la estás eliminando en este momento. Porque no le estás diciendo nada a él y vienes contra mí porque él te dijo que por qué no nos hablamos. Entonces, pues ¿de qué lado se va a jugar? Si primero me dices que sí puedo y después vienes contra mí porque no le hablo. ¿Qué onda? Empezó ya a hacerse un poquito más tirándole hacia el rojo el foco. Yo dije, pues va, no hay bronca. Eso que pasó con otras cosas más y con otras cosas más que no voy a meter, solamente es como decirles más o menos el comportamiento de este jovencito, ¿no? Pasaron así, pasó el tiempo y todo, y efectivamente se dio la primer pelea como al mes y medio que estábamos viviendo. En ese mes y medio fue la pelea ocasionada o patrocinada, ya saben por quién, precisamente por el mismo tema. Ella llega y se encabrona y con justa razón, porque ella trabaja, con justa razón me dice, vengo toda cansada, cabrón, y esto no está sin hacer. Solamente volteé y le dije, esa es responsabilidad de tu hijo, porque yo no voy a hacer esta parte. Acordamos que lo íbamos a dividir de esta manera, ¿para qué? E incluso dejándote a ti lo mínimo porque tú estás trabajando. Yo estoy aquí de pinche huevón sin trabajar y tu hijo solamente va a la escuela. Entonces, acordamos hacerlo de esta manera para que tú hicieras lo menos posible. Y se da el primer encontronazo. Pasa el tiempo, pasan las cosas, este chamaco empieza como todo adolescente a hacer su desmadre y hasta una corte llegó a dar, porque allá en Rusia, como les he dicho anteriormente, las leyes sí se dan a valer, no es como en México. El chamaco se le hizo bien fácil, se empinó ahí unos alcoholes con unos amigos y no a la tutelar, porque no es una tutelar precisamente, pero es como un juez que dicta ciertos castigos hacia los jóvenes. No sé de leyes, si alguien me puede ayudar con eso, se los agradeceré mucho, pero le ponen un castigo de que en esos 6 meses tenía ciertas restricciones, o muchas restricciones, mejor dicho, y había que ir un día a hacer acto de presencia y a que firmara el documento. Entonces me dice ella, ¿me acompañas, mi amor, para ir a ver las cosas? Sí, claro. Entro al cuarto del jovencito en cuestión y estaba así, viendo la tele, y le dije, vámonos. ¿A dónde? Güey, tenemos que ir a ver lo de esa madre que tienes con la policía. Ay, Chris, estoy cansado. Yo dije, pues, ¿qué crees? El del pedo eres tú, ni tu mamá, ni yo. El del pedo eres tú. Y empieza la mamá, como toda buena mamá. No, déjalo, vamos nosotros, porque no sé qué. Mira, amorcito mío. Yo con toda la calma del mundo, la tranquilidad del mundo, le dije, mira, amorcito mío, tienes que hacerlo responsable y que se responsabilice de los actos que está cometiendo, tanto buenos como malos. ¿Y qué creen? Efectivamente, la segunda pelea. Empecé yo a darme cuenta que eso iba a ser un grave problema y pues sí, así fue. Ya pasa el tiempo, un poquito más, y ya me toca regresar porque ya se me vencía la visa. Pedí el boleto un día antes del vencimiento de la visa, regreso a México. Continuamos chateando, continuamos haciendo las cosas como era y todo y demás, y ya esta vez en forma ya empezamos a platicar los dos y ahora sí dijimos, a ver, ¿cómo va a estar el asunto? Ya quedamos que esto, ya quedamos con lo otro, pero yo tengo un gran problema y ese gran problema es relacionado con tu hijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime, por favor, qué es lo que vamos a hacer para saber, pues, por dónde nos vamos a ir y yo entre mí, pues, para ver si le entro o no le entro, ¿no?
No, mira, él ya ha cambiado, él ya esto, ya no se ha ido con los amigos, ya no. Ok, me voy la segunda vez. Todavía no estaba casado. Yo entré con una visa de turista especial, de esa de 3 meses que dan para invitado. Y la segunda vez entré con una visa de turista normal. Y esta vez sí, ya nuestro plan era casarnos. Y mi plan, de hecho, era irme a radicar allá a Rusia, que fue el plan que tuvimos. Pasaron algunos meses, como 2 meses o 3 meses, no recuerdo. Arreglamos todo lo que era, tomó el vuelo para allá, arreglamos papeleo, hicimos las cosas y nos casamos. Ya que nos casamos, ahora sí ya todo, ¿no? Mucha gente piensa, y muchos de ustedes también lo van a pensar, ¿no? Te casaste por la visa, te casaste por los papeles. Pues en realidad no fue así, en realidad me casé porque quería estar con ella. Si ese fuera el caso, no estaría haciendo estos videos en México, me hubiera quedado a radicar en Rusia. Y obtuve el papel que ya ustedes más adelante verán, que también voy a hacer un video al respecto, que se llama RBP, que es el permiso temporal que te dan antes de ya quedarte a radicar como tal. Pero para que obtengas ese permiso, pues debes de estar obviamente matrimoniado con una ciudadana o con un ciudadano, en este caso ruso, para que te otorguen ese papel, pasar un procedimiento, hacer un examen, una bola de rollos increíbles. Finalmente, pues es un país socialista que está chapado, muy, muy chapado a la antigua. Y si creen que aquí la burocracia es tremenda en México, hablo de México, uff, vayan a Rusia y verán cómo es aún mejor. Pero en otras cosas también es más fácil, ¿no? Entonces, pues ya llegó para allá, nos casamos. Y no voy a entrar a la parte del trabajo, no voy a entrar a la parte de idioma, eso lo vemos en otro video. Pero bueno, ya pasa el tiempo, nos casamos, ahora sí, después de cierto tiempo me dan el permiso y empezamos ya a vivir. Y se empieza a repetir este patrón nuevamente del hijo, del hijo, del hijo. Lo cual hace que tengamos ella y yo conflictos y problemas hasta que llega un momento donde dije, y esto es lo que les decía al inicio del video, es preferible, creo yo, que mejor tú te regreses y que no la hagas a ella con un hijo o hija o hijos inclusive, véngase y luego regrésese, pues no creo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que esto no está funcionando y sí hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Te quiero mucho, estoy completamente enamorado de ti, digo, la prueba es que estoy acá. Sí, yo quería venir acá, pero pues también lo pudimos hacer a la inversa esta segunda vez que tú te fueras allá. Entonces, digo, por ahí no va la cosa. El chiste es de que si regresé esta segunda vez y estamos juntos esta segunda vez, es porque muy a pesar de lo que en un inicio se dio con tu hijo, aquí estoy. Pero, amorcito mío, ya, el vaso ya está lleno, ya estoy yo hasta acá y ya no aguanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y pues sí, empezamos como a pelear, tratamos de arreglar las cosas, pero pues simplemente llegó un momento donde yo dije, si quieren de manera egoísta, pero dije, no es mi hijo, ¿y qué necesidad tengo yo de vivir algo así? Entonces llegó el momento donde le dije, me voy a regresar a México. Me he vuelto a ver porque ella estaba metiendo la ropa a la lavadora y yo le estaba sacando para colgarla, y en ese lapso, perdón, empezamos a platicar, dejó de hacer lo que estaba haciendo, yo estaba de espaldas a ella, me jala el pantalón y me dice, ¿cómo que te vas a regresar a México? Le dije, sí, me voy a regresar a México porque la verdad es de que no estoy a gusto de esa manera. Creo yo que las cosas no se están dando como deben de ser. Entonces, tú y yo ya estamos peleando más de lo permisible. Tú y yo ya estamos cruzando este límite. Entonces, creo que no va por ahí. Creo que la solución es mejor, pues, separarnos y sí, o sea, digo, perdóname por lo que te estoy diciendo. En verdad, y en verdad esto se los digo, neta, neta, neta. Es una mujer que todavía hasta la fecha quiero mucho,
es una mujer que fue muy importante en mi vida, pero cuando tú pones en una balanza una cosa contra la otra, muchos me van a decir y me van a argumentar, cuando quieres algo lo puedes lograr. Pues sí, tal vez sí, pero cuando no lo quieres, que es como mi caso, o sea, cuando no quieres estar lidiando con ese tipo de personas, con ese tipo de comportamiento, es cuando dices, bye, ya estoy hasta acá y ya. Y sí, efectivamente yo ya estaba harto y pues fue que decidimos hacer eso. Los dos lloramos, los dos nos dijimos de cosas incluso feas por esa separación. Hubo problemas un poquito más graves. Y de aquí ya brincamos a otra cosa, donde en una discusión que tuvimos ella y yo, este chamaco ya se me puso al brinco. Entonces yo dije, antes de que algo malo pase, mejor vámonos porque esto puede terminar muy mal. Y allá, si cometes algo así tremendo, allá no es poli y lana, allá es poli y 6 o 12 meses de cárcel. Entonces dije, vámonos. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí en México. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó, por si todos ustedes lo querían saber. ¿Ok? Pues espero que hayan disfrutado este larguísimo video de casi 30 minutos y espero haya quedado claro todo. Si continúan teniendo alguna duda al respecto, con todo gusto háganmela saber y ya se las platico. Muchas gracias por estar en sintonía. Denle manita arriba o manita abajo, como ustedes quieran. Las preguntas son bienvenidas y continuamos después con el segundo capítulo de esta temporada 1, ahora sí entrando en cuestión en las cosas. Muchas gracias y pa' acá, ya se me estaba olvidando. Pa' acá.